buenas casi tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Me gusto poder estar con ustedes. Es bueno estar en casa, lejos de casa, ¿verdad? No sé si me podías dar tantito monitor, por favor, porque tengo todo el rebote de allá. Gracias. Y bueno, antes de que se me pase, porque sí se me pasan, luego ya estoy en esa edad en la que se olvidan las cosas, ¿no? Que ya va uno por las escaleras, va subiendo y si te detienes, ese es, voy para arriba o para abajo. Antes de que se me pase, pues reciban un saludo muy grande de los hermanos de allá de Casa de Oración de Londres. Ellos estuvieron la reunión hace rato, eran más o menos como a las 7 de la mañana de aquí, pues es a mediodía allá y allá estaban teniendo su reunión, ahí nos conectamos un ratito a verlos, ¿verdad? Yo a ver que estuvieron portando bien, pero no, sí se portan bien. Pues bueno, el día de hoy eh, vamos a tratar un tema. Eh, Saúl me dijo que nada más tengo 2 horas y media para compartir, entonces voy a hacer la versión corta de este tema. El día de ayer tuvimos un seminario, unas par de reuniones dirigidas a los servidores precisamente. Es importante siempre estarnos capacitando, ¿no? Se dijera, hay que estar afilando el hacha continuamente, ¿no? A veces eh, perdemos de vista ciertas cosas, entiéndase, perdemos el filo y, y a veces llegamos a considerar que el hecho de invertir tiempo en pasarle, afilar el hacha como que es pérdida de tiempo. Pero la verdad es que no, porque a fin de cuentas, eh, cuando descuidamos aquellas habilidades y déjeme decirlo así, la responsabilidad que tenemos de crecer de continuo en todas las áreas, cuando abandonamos eso, pasa como con un hacha. Uno lo está trabajando y cuando está recién afiladita a todo dar, ¿no? Pero ya después de un rato se tiene que golpear más fuerte, va perdiendo eficacia y toma más tiempo. Cuando nos detenemos y ya dimos 2, 3 golpes, nos detuvimos, le damos unos afiladitas y le seguimos dando y podemos avanzar más y siempre ser más efectivos, más responsables, déjeme decirlo. Y eso es algo de lo que estuvimos haciendo ayer. Entonces, qué bueno sería el hecho de que pues cada vez se incorporen más al servicio, como la invitación que hizo Saúl hace un momento. Y de eso me gustaría hablar un poco el día de hoy. ¿Les parece bien? Que vayamos allá a la palabra y bueno, um, yo creo que todos estamos, ahorita les digo cómo se va a llamar este tema o cómo se llama, pero yo creo que todos estamos identificados con lo que le llaman dolores de crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan de esos? ¿Verdad? Pues hay algunos que no crecieron mucho, entonces les dolió poquito, pero otros que llegamos a crecer más y pues los huesos duelen y lo mismo pasa en un embarazo, ¿verdad? Cuando tiene, no sé, 1 o 2 meses, está igualmente embarazada que como cuando se tienen 9 meses, es igualmente embarazada. Lo que pasa es que el crío va creciendo y conforme va creciendo, ¿verdad que van habiendo incomodidades y dolores? Y de repente ya, bueno, dicen, ¿no? Ya le metieron una patada y están así y ya no dejan estar cómodo, digan conmigo, cómodos. Entonces, en lo natural hay esa etapa en cada uno que nos duelen los huesos, las coyunturas, a unos más, a otros menos. En lo emocional pasa lo mismo. En la parte almática pasa lo mismo. Conforme vamos avanzando en la vida, aprendemos que es necesario ajustar expectativas porque nos vamos dando cuenta que hay cosas que nos desilusionan. Tenemos que ajustar cosas.
Eh, Hay cosas que nos causan dolor, que nos hieren, ¿verdad? Sin contar las causas a veces donde nosotros herimos y lastimamos a otros, porque no es nada más, ay, me están surtiendo todo el tiempo. Nosotros también damos duro, ¿verdad? Entonces, pero está todo ese avanzar que es parte de la vida, y en cada parte de la vida pues conlleva alegrías, conlleva sinsabores. Así es la vida, ¿sí? A veces la pasamos bien, a veces no tanto, pero vamos avanzando. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Hay quien dijo, o quien dice, que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, nadie experimenta en cabeza ajena. Y tiene un cierto grado de verdad, pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña a observar. La Biblia nos enseña a poner atención. La Biblia nos enseña y nos advierte a no cometer los errores de otros. ¿Sí? Y eso es muy importante. Por eso no vayan ahí, se los digo nada más, a los que quieran anotarlo. El texto ahí en 1 Corintios 10:6 nos dice que estas cosas, es decir, sucedieron y quedaron registradas, dice, para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. O sea, la Biblia no nos esconde nada, nos deja cosas que estuvieron, muchas muy bien, para que las imitemos, otras muy mal, para que no las deseemos. Y podemos ver también muchas, en muchas áreas desde la perspectiva de Dios. O sea, acuérdense, Dios ve las cosas del principio al final y del final al principio. Él puede ver todo, lo sabe todo, lo conoce todo, ¿sí? Y en muchos aspectos de la vida, Dios nos advierte y tenemos el registro, porque ya sabemos que si entramos por tal parte, va a acabar mal el asunto, inevitablemente. O sea, hay cosas que así están ya, dice, para que no las codiciemos. En Romanos 15:4 nos dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, qué importante es que atendamos lo que nos dice, ¿verdad? La Escritura. Y bueno, Proverbios habla cualquier cantidad de veces acerca de esto, ¿no? Y de aspectos de la vida en donde necesitamos poner atención. Ahora les voy a hacer una pregunta. Para los que no me conocen, saben que soy muy preguntón, pero ahí les va una pregunta que podría parecer muy obvia, pero a lo mejor no lo es tanto, por eso pregunto. ¿A cuánto les gustaría retroceder unos 20 o 30 años de su vida, pero con la experiencia que tiene ahorita? A ver, salúdeme. ¿Cuántos podrían decir, sabes qué, me gustaría irme 30 años atrás o más años atrás, los que pueda, ¿no? Pero con lo que ya sé ahorita. ¿Sí les gustaría eso o no? Bueno, los jóvenes deben de aprender esto. Por eso la Escritura nos dice que los jóvenes deben de aprender de los mayores y seguir el consejo. Cuando nos habla de que honremos a nuestros padres, está evidentemente la idea, el sentido que tiene es que son padres piadosos que van a aconsejar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Sí? Sus pastores, sus maestros van a dar un consejo donde es por donde Dios establece. Y tanto más pronto los jóvenes vayamos, gracias porque todos somos jóvenes, aprendamos eso, tanto más pronto lo aprendamos, mejor nos va a ir en la vida, porque cuando nos habla de que cuando honramos a nuestros padres, dice que viviremos, ¿verdad?, más tiempo. Esto no necesariamente quiere decir que llegarás a ser más viejito, sino que vivirás más sabiamente. Porque nos está hablando que a lo mejor un joven, un adolescente, ¿verdad?, un joven de 20, 30 años, puede tomar decisiones de una persona de 60, 70, 80 años, de una persona sabia. Y no necesariamente tuvo que pasar por las experiencias que esa persona pasó para acumular ese conocimiento, sino sencillamente abrazar el consejo, confiar en el Señor y seguir el consejo.
y viviremos mejor, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, qué importante es que podamos aprender esto. Ahora, mencioné que de manera natural y en la vida, en la familia, conforme vamos creciendo, las necesidades crecen, ¿verdad? Nosotros iniciamos esta congregación hace más de 15 años, ¿no? Empezamos en casa, ¿verdad? Algunos por aquí se acordarán. La recámara de Samuel era el salón para los niños, ¿sí? La sala de la casa, era la sala comedor, pues ese era el auditorio, ¿no? Y la cocina, pues era el área de coinonía, así como ya. Pero la congregación fue creciendo, las necesidades fueron cambiando y siempre Dios va proveyendo, ¿verdad? Para las necesidades. Y eso es muy importante, pero póngame atención en esto, porque así como en la familia los hijos crecen y las necesidades cambian y aumentan, ¿sí o no? Están chiquitos y ay, como quiera, ahí nos lo llevamos, ¿no? Pero ya al ratito ya están más grandecitos, ya comen más. El perro peligra. Sí, ya pasa uno ahí por la recámara, ¿verdad? Tiene la puerta cerrada y se oye el así como de un Rex, ¿no? Las necesidades van creciendo. En la vida y en la operación de la iglesia pasa algo muy similar. Van teniendo sus etapas y conforme va avanzando, conforme va creciendo, conforme va madurando, van surgiendo áreas de necesidad, ¿sí? En un principio a veces uno se la puede aventar solo, cualquier cantidad de veces, en nuestro caso le hicimos de todo, ¿sí? Bueno, se puede suplir esa necesidad, pero llega un punto en donde ya no se puede, ya la necesidad ha crecido, debe de ser atendido. Y algo que lamentablemente pasa frecuentemente es que por un lado está en ese crecimiento de cosas naturales de la operación de una congregación y hay algunos que están comprometidos, pero por el otro lado también está la falta de respuestas de varios miembros del cuerpo de Cristo que hacen que que provocan que aquellos que ya están trabajando tengan más trabajo, se les cargue más la mano, se empiezan a saturar y empiezan a subsidiar las negligencias de aquellos que no dan respuestas, ¿sí? Se les va llenando el plato, en otras palabras, ¿verdad? Pues eso, se les llena el plato, se saturan, se van cansando. Eso crea tensión, eso va creando fricción, porque créanme que uno no reacciona de la misma manera cuando estás hasta acá, cuando estás cansado, cuando hay agotamiento, a cuando estás relativamente fresco. No reaccionas igual, ¿o sí? ¿Con los hijos reaccionan igual o no? ¿Verdad que no? Cuando tienes un montón de trabajo, andas subiendo para arriba, para abajo, tienes muchas cosas y de repente allá te pega el grito el chiquillo o está demandando el otro, ¿verdad? Ahí es como que porque no se está en condiciones de responder de una mejor manera, porque hay cansancio, porque está irritable, es normal, no es falta de espiritualidad, es sentido común. ¿Me doy a entender o no? Entonces, pero por el otro lado, también aquellos que están comprometidos, que están trabajando, que se echaron al hombro la carga de la congregación, pues también Dios los bendice de una manera particular. Les amplía la capacidad, los estira, les da un mayor y más sólido crecimiento y por supuesto, al final recibirán un galardón más grande, porque el Señor galardona, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, aquí les voy a decir cómo se llama el tema. Este tema se llama el síndrome de Peter Pan. Peter Pan, ¿se acuerdan de Peter Pan y Campanita? ¿Ah?
Así se llama, el síndrome de Peter Pan. Peter Pan es un personaje ficticio, ¿sí? Todos lo saben, no es real. Fue creado por el escritor escocés llamado James Matthew Barrie para una obra que estrenaron en Londres el 27 de diciembre de 1904. Esa obra se llamó Peter Pan y Wendy. ¿Sí? Nosotros le pusimos campanita luego, ¿no? Peter Pan es un niño que nunca crece, se queda niño, tiene 10 años y aborrece el mundo de los adultos. ¿Sí? Siempre va acompañado de Tinkerbell, ¿no? de Campanita, que es esa hada que desprende un polvo y que hace que Peter Pan vuele de manera indeterminada. Todo el tiempo puede andar volando y Campanita iba, ¿sí? Y Peter Pan también vuela y bueno, se la pasa muy bien. Ellos viven en un país que se llama el país de nunca jamás. Y ese país de nunca jamás es una isla que está poblada por piratas, por indios, por hadas, por sirenas, ¿sí? Anda un cocodrilo por ahí bien tremendo también, y viven muchas aventuras con un montón de niños que se llaman los niños perdidos. Ahí andan. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Peter Pan? En no querer crecer, en negarse a madurar, en rechazar el compromiso y asumir las responsabilidades que conlleva el crecimiento, en que como cristianos querramos siempre vivir en el país de nunca jamás. No quiero crecer, no quiero responsabilidades. En ese país en donde se pueden reprender a los demonios en una reunión de oración, pero en su día a día no resisten al diablo, ¿sí? No se someten a Dios. Es en ese lugar en donde pues, se pueden levantar las manos, adorar a Dios en una reunión, lo cual está muy bien, es bueno, es necesario, pero que cualquier cosita detona un conflicto en casa. Se hace una guerra, bueno, por cualquier tontería muchas veces. Lugar o el país de nunca jamás es en donde por un lado uno está viviendo y puede ser una miel con los hermanos, pero una hiel con los de casa y con los más cercanos. Ese es el país de nunca jamás. Espero que ya no quiera vivir ahí, oiga. ¿Sí? Porque el mundo de los niños realmente es maravilloso, ¿a poco no? Pueden jugar a la guerra, pero no lastiman a nadie, ¿verdad? No tienen que lidiar con las preocupaciones del día a día. No saben, muchas veces no tienen ni idea del esfuerzo de lo que implica, de lo que hay detrás de un plato de comida. A veces asumimos que ya llegamos a casa, tenemos luz, la abrimos, sale el agua y todo está perfecto y nos quejamos porque no tenemos todas las comodidades que quisiéramos. Pero le voy a decir, cualquiera de nosotros, por muy amolado que estemos, tenemos muchísimas más comodidades, vivimos mucho mejor que cualquier rey, ya no digo de la Edad Media, digo del siglo XVIII, siglo XIX para atrás. Todavía hasta el siglo XIX, grandes reyes, grandes palacios, ya no digamos castillos, pero no tenían agua corriente y no tenían ni siquiera drenaje. ¿Me están siguiendo? Es bonito el país de nunca jamás, ¿verdad? No saben el esfuerzo que hay para la compra de unos zapatos muchas veces, todo lo que implica atenderlos cuando están enfermos, la preocupación que eso conlleva, ¿sí? Que ves ahí a la criatura que se está retorciendo y no puedes hacer nada. O sea, digo, podemos orar y esperar,
Pero mientras tanto, qué duro. Y así podríamos mencionar muchas cosas de la vida, ¿verdad? Para las cuales como padres necesitamos prepararlos. Bueno, como pastores y maestros también necesitamos preparar a la grey de Dios para que se preparen para la vida, que se preparen para crecer, que se preparen para la incomodidad que va a tener y que la tienen que enfrentar y que van a salir bien, pero la tienen que enfrentar. ¿Sí? En la nueva versión, en la nueva Biblia viva, primera a los Corintios 13:11 se lee así: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. O sea, ¿hay un tiempo para pensar como niño? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Hay un tiempo para hablar como niño? Incongruencias como niño, cosas a veces sin sentido. ¿Habrá tiempo para eso? Claro que sí, pero no toda la vida se puede estacionar ahí. Hay un momento en que creces y después dices, sentido común, por el amor de Dios. Asumir responsabilidad, ¿sí? Decirle sí a Dios. Y eso vamos a avanzar bien con esto, ¿sí? Hay tiempos para esto, pero otra vez no podemos vivir permanentemente en el país de nunca jamás y andar volando con Campanita y con Peter Pan, ¿sí? Y andar a las vivas ahí con el Capitán Garfio y con el cocodrilo. Vengan conmigo por favor a Hechos. Yo voy a ir leyendo el pasaje desde una versión que es Nueva Biblia Viva. Si usted tiene alguna versión, Biblias ahí electrónica, está bien. Si no, en cualquier versión está bien. Bueno, en la de los Testigos de Jehová no. De ahí en fuera, cualquier versión va a estar clara. Pero esta no es una versión textual. Esto que voy a leer se conocen como versiones dinámicas. Es decir, que no te traduce necesariamente palabra por palabra textualmente, sino que te traduce, sí, la palabra correcta, pero más la idea de lo que está diciendo, el sentido que tiene. Y a mí en lo particular esta versión me gusta mucho, porque es muy clara y es muy correcta, ¿sí? El sentido es muy claro y es muy correcto. Dice versículo 1 de Hechos, capítulo 6, me voy a ir deteniendo, y dice: pero con la rápida multiplicación de los creyentes, otras versiones dice discípulos, y está bien, las dos, con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Ay, dile que está a tu lado, qué raro, ya empezaron. ¿Sí? Eso se traduce como rezongar, como quejas que se hacen en secreto, ¿sí? Que se empieza a hablar por acá, que a veces surge algo que no está bien y en lugar de ir como alguien maduro, surgió este asunto, pues yo vengo contigo, ¿no? Y oye, fíjate que hay esto, veo así, así, asado. No, voy por acá y ¿cómo ves? ¿Ya te diste cuenta? Sí, yo te dije. Y el otro, sí, yo ya sabía, pero nunca se arregla y eso se agrava. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo son algunos niños? Rezongones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la canción esa de Kikri? Ah, mamá, la leche está fría, caliéntamela, ¿sí? Y ahí se la calienta. Ay, mamá, la leche está muy caliente, que se me enfríamela otra vez. Y así están, algunos se acordarán como el personaje de la Tucita. ¿Se acuerdan de ese personaje de la... Sí. Si ya me conocen, pues ¿para qué me invitan? Dicen, ¿no? Y, híjole, bien rezongones, o sea, no me gusta esto, pero niños. Entonces dice,
los que solo hablaban griego se quejaban contra los de habla aramea, o los griegos, Reina Valera creo que lo traduce así como los griegos. Ahí se refiere, otras versiones que es más propia, es los helenistas. Es decir, eran judíos, pero que no vivían, que no eran originarios de Palestina, sino de otras partes. Básicamente de lo que ahora conocemos como Turquía, de toda la parte, de toda la cuenca del Mediterráneo, algunas partes de Europa, ¿no? Sobre todo Grecia, Macedonia, toda esa zona de ahí, hasta España, ya habían algunas comunidades importantes sefardíes, judíos, que después fueron o iban periódicamente a Jerusalén, ¿no? Entonces se refiere a ellos, pues dice, los que hablan griego, ¿sí? Dice, se quejaban, repito, todos eran judíos, nomás que unos tenían una cultura distinta, aunque tenían la misma religión, pero no hablaban el mismo idioma. Miren, es tan sencillo como esto. Aquí no nos vamos a hacer mucho lío, pero uno puede ser de aquí, ¿sí? Y luego se va a otro país, diga a Estados Unidos, y allá le nacen los hijos o crecen porque se fueron chiquitos, y al ratito y no hablan español, ¿sí? O hablan todo mocho, todo para ningún lado, y cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a valores sociales incluso, ¿sí? Que como la India María, luego ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Pero eso es lo que, o sea, tienen que ver esto. Habían muchos que tenían el pensamiento, aunque eran judíos y practicaban el judaísmo, ellos no hablaban arameo, su pensamiento, su cultura, tenían costumbres religiosas correspondientes al judaísmo de aquel entonces, nada que ver con el judaísmo que vemos ahorita. Aquí podría detenerme a hablarles un rato de eso, pero no hay tiempo, ¿sí? Pero no es el judaísmo, no piensen cuando ven a los judíos ortodoxos que traen sus creencias, que andan vestidos así, no tienen nada que ver con el judaísmo bíblico. Eso no es judaísmo bíblico, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Ni semitas son, para empezar. O sea, no son siquiera de Palestina. Bueno, entonces no se está refiriendo a eso, ¿no? Y bueno, estaba el grupo de creyentes, eran cristianos todos, ¿verdad? Judíos también, pero que ellos crecieron ahí en Palestina. ¿Sí me explico? Que crecieron ahí, que tenían las costumbres de ahí, que tenían la cultura de ahí, y que bueno, pues son hermanos, vinieron y ya nos convertimos, estamos juntos y todos somos cristianos, pero tenemos culturas diferentes que chocan en algunos puntos. ¿De qué se quejaban? Dice, de que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, yo quiero recordarles que cuando el Señor les encomendó, les dijo, espérense aquí en Jerusalén hasta que venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes. Eso está al principio, en Hechos, ¿sí? Dice, no se muevan, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces después, ahora sí, váyanse. En cuanto venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿verdad? A predicar, váyanse unos a Jerusalén, otros a Samaria, ¿verdad? Otros allá a Judea, otros más para allá, y los que vienen de afuera, regrésense a sus casas, váyanse a sus lugares y prediquen por allá. Pregunta, ¿fue eso lo que hicieron? No. No siguieron la instrucción. Se ve muy bonito todo lo que viene ahí, pero no fue un acto de obediencia al Señor. No, dijeron, aquí nos quedamos. Aquí vamos a hacer, en Jerusalén vivimos todos y no me regreso porque ay, qué avivamiento estamos viviendo, ¿sí?
Por allá tengo una casa en mi lugar de origen, ¿no? En Alejandría, en Cirene o en alguna de los lugares que ahorita es Turquía. Vende las vacas, las borregas y todo, y tráetelo para acá, que nos vamos a quedar a vivir aquí en el avivamiento, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a hacer una colonia cristiana, y vamos a poner una escuela cristiana, y vamos a hacer unos oxos cristianos, y de todo eso. Y se acumularon ahí, y nosotros vemos que dice, donde tenían todas las cosas en común, se ve muy bien, y llevaban ahí, y los apóstoles a distribuir eso, pero eso no fue lo que el Señor les ordenó. ¿Se fijan? No les dijo que se establecieran ahí. Ahora, no es el tema, pero déjenme regresar, pero es importante tener esa perspectiva. Sin duda Lucas se está refiriendo a cristianos convertidos, no a alguien que estaba de acuerdo, sino a verdaderos creyentes, a verdaderos convertidos desde el judaísmo hasta el cristianismo, pero que seguían teniendo costumbres como judíos. Él les da un calificativo, en el griego el calificativo es matzetes, ¿sí? No importa, pero esto quiere decir discípulos, alguien que está ahí, y un discípulo no es alguien nada más que está de acuerdo con Jesús. Escuchen bien, normalmente un discípulo lo que hacía era, si era un discípulo de un carpintero, vivía con el carpintero, porque él necesitaba aprender cómo vive un carpintero, cómo piensa un carpintero, cómo le hace desde que se levanta hasta que se acuesta. No nada más si voy a serruchar o si voy a lijar o voy a hacer una manualidad. No. Ese era el concepto que había de un discípulo. Vivían con ellos, estaban con ellos. ¿Me explico? Y qué importante para nosotros es que entendamos que esa es la idea bíblica, el concepto y el sentido bíblico que tiene de un discípulo de Jesús, que vivimos y estamos permanentemente observándolo, preguntándole, siguiendo las instrucciones que nos da. No cristianos cadochos, o sea, de cada 8 días, pues, ¿no? Sino en el día a día. Necesitamos, si somos discípulos de Cristo, necesitamos pensar como cristianos, hablar como cristianos, vivir como cristianos, dormir como cristianos, comer como cristianos. Entonces, otra vez, no cabe duda que entre estos dos grupos habían diferencias sociales grandes. Había algunos que tenían y otros no, pero bueno, había ese buen espíritu en donde compartimos, y a ti te hace falta, yo te doy, no pasa nada. Y eso es muy bonito, pero no se trataba de eso. ¿Sí? Habían diferencias culturales, sin duda, sin lugar a dudas. Había un número tan elevado, con tantas diferencias personales tan grandes en distintos niveles, que eso produjo tensión. Eso va produciendo tensión, ¿sí? Al principio de la iglesia, bueno, todos los creyentes, ¿verdad? Había una manifestación de la acción del Espíritu Santo, y no decían, como vemos acá, tener nada propio, y compartían sin reserva con los hermanos. Eso es algo que es de parte de Dios, pero eso no implica que nos tenemos que quedar juntos para que eso se manifieste. Es que eso debe de ser a donde yo me vaya, a donde yo esté, porque esa es una acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Es decir, vemos hermanos que están necesitados, atender. Si yo tengo, te doy. No tengo ningún problema con eso. No debo de tener ningún problema con eso. Si yo tengo de más y tú tienes de menos y lo necesitas, y siento que me cortan un dedo cuando te doy algo, necesito crecer, necesito salir del país de nunca jamás. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, repito, no siguieron la instrucción. Decidieron quedarse a vivir en el país de nunca jamás.
Y bueno, a medida que pasó el tiempo y con toda seguridad, a algunos ya la espiritualidad les bajó, porque ya empezaron a entrar en roces con los otros y ya no está tan padre, ¿sí? Y entramos en rutinas ahí como que me da mucho gusto verte, pero así como que estar permanentemente contigo como que ya no me da tanto. Y podríamos hablar de muchas cosas que iban ocasionando este roce, que iba ese hierro con hierro, que iban puliendo, que iban sacando chispas, ¿no? Como que se perdió en algún momento la emoción del momento, el fuelle del momento, esa sensación, ¿verdad? De que, ay, al menos momentáneamente sentí como que todos mis problemas se habían resuelto. ¿Se ha sentido alguna vez así? Ay, gloria a Dios, ya estoy, ay, qué bendición, aquí me quedo, si quiero vivir, gloria a Dios, aleluya, sí, pastor, lo que quiera, gloria a Dios. Pero al ratito se les pasa el susto a uno y otra vez ahí va a donde mismo, ¿sí? Llega a pasar como cuando se utilizan drogas. No estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Pero algunos ubicamos esto, que te da una sensación de bienestar, pero esa sensación es falsa. Te da la sensación de bienestar, de que todo está bien, pero no está bien, cada vez está peor. Eso es lo que pasa también como cuando alguien puede ganar de repente un poco más de dinero de lo que normalmente ganaba y se siente que ya con eso los asuntos, ya la vida se resolvió. Y no es cierto. Es probable que con esa actitud haya empezado un descenso, haya empezado un declive y que si no, ahora sí que si no se pone su intravenosa de Ubicatex, lo que va a pasar va a ser un quebranto impresionante. ¿Sí? Porque nunca el no atender la instrucción de Dios termina bien, nunca. Entonces, bueno, ya que les cuento, ¿no? Yo creo que todos ubicamos. Ahora, la verdad, mis hermanos, es que Dios nunca desea, y no es su corazón, no es su deseo, el llevarnos a una crisis, el que tengamos que darnos de topes con cosas, el que tengamos quebrantos, no es su deseo, ¿sí? Pero si no entendemos de otra manera, es decir, si no entendemos de que nuestros afectos deben de estar asentados permanentemente en Él, entonces, si Él decide utilizar una determinada herramienta, llámese crisis, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Para reorientar mi visión, mi enfoque, no va a dudar en utilizarla. Por eso Dios está interesado en nuestro crecimiento, hermanos, en nuestra madurez, en que la piel se nos haga gruesa, no en nuestra comodidad. Dios no tiene interés en nuestra comodidad. La permite y nos la da a veces, y yo no tengo nada en contra de la comodidad, es muy cómoda. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta la comodidad? A ver, comodinos, a ver. Es muy rica. Un sillón cómodo, ¿cuánto les gusta? Sí, que te sientes y eso hasta que te dan masajito, ¿no? Algunos hasta te empieza, te empieza a salir un aire, o te siente calientito, o te enfría, o casi hasta cuentan chistes, ¿no? O sea, están muy bien todas esas cosas, pero no siempre se puede tener y no podemos vivir para eso. Y Dios no quiere que vivamos para eso.
Entonces, si insistimos en nuestras necesidades, si insistimos en apartar nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestra conducta de honrarlo a Él, de manifestar a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? De ponerlo a Él siempre en primer lugar, no solo de boca, porque de boca es muy fácil. De boca es muy fácil decir gloria a Dios. Hoy sí, no, Cristo, ay sí, la maravilla. Y de boca, como dicen, de lengua me como un plato. Pero se trata de que nuestra vida no se manifieste en nuestra vida, que se manifieste Cristo. La gente no necesita a Raúl, necesita a Cristo. La gente no te necesita a ti, aunque se escuche fuerte y ofensivo, pero necesita a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe o lo vivo con mi confianza puesta en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o en lugar de mí. Entonces, ¿qué es lo que como discípulos necesitamos hacer? Que se manifieste la vida del Maestro. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, como mencionamos al inicio, tenemos ejemplos en las Escrituras en donde debemos abrazarlos y poner atención en ellos para no repetirlos. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, cuando vemos ahí el relato bíblico, ahorita vamos a llegar ahí porque les dije que me dieron 2 horas y media nada más y ya llevo 40 minutos, entonces pues todavía otras 2, y por los impuestos, la inflación ahorita está creciendo, entonces aquí otras 2 horas. Entonces el relato bíblico nos dice que las necesidades crecían con una rapidez mayor que el número de servidores. Entró en déficit, ¿sí? Entró un déficit y eso siempre va a provocar conflictos, ¿sí? Y generalmente, póngame atención en esto, generalmente en una congregación, cuando eso empieza, el pecado inicia por la murmuración. Puede derivar en muchas otras cosas, pero la murmuración es un pecado de la lengua y son cosas que Dios aborrece. Y a veces estamos más enfocados en las cosas escandalosas moralmente hablando, pero la murmuración dentro de la iglesia es un cáncer y se tiene que tratar como tal, no se puede tratar con suavidad, se tiene que tratar con firmeza, con amor, pero con firmeza, con determinación. Esto no se permite aquí, punto, listo. ¿Sí? No estoy diciendo el golpe a la persona, ¿se entiende? ¿No? Es a la acción. Esto no se permite, es como con un niño que hace berrinche. Sí, te amo y estás haciendo berrinche, te lo voy a quitar ahorita porque aquí no se permite el berrinche. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, o no? Bueno, aquí en esta congregación no se permite la murmuración. ¿O sí? ¿O la vas a permitir, pastor? Porque si la vas a permitir, te van a surtir el dueño de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que estar todos entendidos de eso y poder contribuir, colaborar con el Señor de la obra, con el dueño de la obra, ¿verdad? Para también hacerle más ligera la carga a aquellos que están de responsables, aquellos que están a cargo de cosas, ayudarlos a sobrellevar las cosas. Entonces, pues fíjense qué cosas, cómo la Biblia nos enseña que la murmuración es algo que Dios aborrece, porque siempre conduce y manifiesta ingratitud. Fíjense, ¿qué es lo que deja ver? Ingratitud, siembra discordia entre hermanos, lastima el respeto y la honra mutua. Y si no hay respeto y no hay honra mutua, tan sencillo como es imposible tener y desarrollar relaciones sanas. Si una relación no está fundamentada en amor, en respeto, en honra mutua, no hay manera alguna de que esa relación prospere.
está destinada a romperse, está destinada y si va a estar ahí, a estar resquebrajada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en principio y fin de cuentas, se termina murmurando contra Dios. Déjenme mostrarles esto. En Números 14, versículos al 1 al 3, lo voy a ir leyendo rápido, no me voy a detener mucho, así que póngame atención en el relato. Dice, entonces, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Qué tremendo, ¿no? Un montón de mitoteros. Dice, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Una pregunta, ¿el Señor los llevó ahí para que los mataran a espadazos? ¿Para qué los llevó? Para darles bien, pero tenían que enfrentar ciertas situaciones complejas. Bueno, nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Yo le voy a decir algo, póngame atención en esto. Si alguien dice, no, yo estaba mejor antes de venir a Cristo, el tal no es cristiano. Pudo haber estado de acuerdo en ciertas cosas, en que me quites la incomodidad, pero si piensa una persona que puede estar mejor viviendo en el mundo de las tinieblas y gobernado por Satanás, que gobernado por el Hijo de Dios, el tal no es un creyente, que no se engañe. ¿Ok? Entonces fíjese cómo podemos decir cosas feas cuando nuestros afectos no están puestos en el Señor, cuando nuestro corazón no está claro, cuando nuestra visión no está clara en Él, cuando claramente no estamos confiando en Él y cuando no conectamos la boca con el cerebro. ¿Sí? Porque el Señor no los sacó de Egipto para matarlos ni para que fueran cautivos. Él les dijo otra cosa. Les explicó el por qué. Sencillamente era el cumplimiento. A lo mejor dices, pues es que no se lo merecían. No, no se lo merecían, pero es que el Señor no nos da qué bueno que no nos da lo que nos merecemos. Esa es la misericordia de Dios, que no nos da lo que nos merecemos. Y la gracia de Dios es que nos da lo que no nos merecemos. ¿Sí? Los estaba sacando de ahí de la esclavitud para llevarlos a un mejor lugar, en donde pudieran, escúchenme bien, manifestarlo a Él desde ahí a todas las naciones. Números 14, versículo 11, echamos un brinco, dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Brincamos al versículo 26. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo tendré que llevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Fíjense bien, querían apedrear y querían surtirse a Moisés y a Aarón. Dice que estaban hablando mal de ellos, pero ellos no los habían puesto ahí. Dios fue el que los puso. Y el Señor aclara, estás murmurando. O sea, la murmuración, la queja es contra mí y completamente infundada. Dice, he oído la queja de los israelitas que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Por eso, debemos de tener mucho cuidado con lo que pedimos, no sea que nos lo conceda. Ay, nos sacó para matarnos aquí.
mira, ya me tienen hasta aquí, les voy a dar su petición, porque yo nunca les dije eso, nunca fue mi propósito. Manifesté, hice todo muchísimo más, ¿sí? Y aún así no confían en mí. Póngame atención. Todo el problema estriba en no confiar en Dios. Eso se llama incredulidad. Entonces, ese pecado inicia con el individuo, pero se traslada también a lo colectivo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, vamos a brincar allá a Hechos 6, al versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Acuérdense, ¿no? Ahí está viendo la distribución, está mal, no están llegando las ayudas. ¿Qué pasó? Sí, pues seguramente es porque nosotros somos griegos y ustedes son palestinos y están aquí y todos esos rollos, ¿no? Dicen, entonces los 12 convocaron a la congregación y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no es conveniente desatender la enseñanza de la palabra de Dios para distribuir despensas, porque las mesas no era andar mesereando, no eran grandes comedores colectivos como usted leyó por ahí un libro que se llama Utopía de Thomas More, muy antiguo, pero eso así de no todos comedores grandes, gigantes, nadie tiene necesidad de cocinar ahí en su casa, todos van y todos comemos así. Algunos dirán, ay, gloria a Dios. Pues no, eso es utopía. Eso quiere decir no existe, no se puede vivir así, ¿sí? Es más bien distópico. Pero bueno, entonces no se está refiriendo a eso, sino que sencillamente eran miles de personas, sacaban mesas, se ponían unos en un lugar, otros en otro, otros en otros, a lo mejor dos de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles por acá con alguien más, y así hacían su cola y órale, los tortibonos ahí están, ¿no? Y a repartir de las despensas, en otros casos a darles, órale, pues para que vayas y compres. Entonces, es un trabajal. Es un trabajal, dice, no está bien, no es justo. No es justo que descuidemos estar orando, que descuidemos ministrar, estudiar la palabra de Dios, estarles enseñando por andarles repartiendo despensas. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien, por favor. Necesitamos determinar, mis amados, en el corazón, darle prioridad al Señor en nuestras vidas, el darle respuestas. Otra vez, no podemos vivir en el país de nunca jamás. No podemos ahí pelear todo el tiempo con el Capitán Garfio, con los piratas y con el cocodrilo. Y estar con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, ¿sí? Cada vez haciendo la carga más pesada para los que los llevan. Y es que, mis amados, para un discípulo de Cristo, servir es un privilegio, no es un conflicto. Servir nunca debe de ser un conflicto. Si servirte es un conflicto, revisa el corazón, por favor. Revisa, lo digo con la urgencia que puedo decirlo, con la intensidad. No estoy enojado, lo que pasa es que soy un poco intenso a veces. Pero con la revisa, y lo digo con amor, ¿sí? ¿En qué crees? Y si es importante ajustar ciertas cosas, si necesitas que te ayuden a discernir, ven con los pastores, ven con los que están al frente, con los que tienen un grado más de madurez y que están llevando una responsabilidad.
En verdad, yo los animo, vayan con los pastores y Saúl, José Luis, no sé, ¿en qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? ¿Me doy a entender o no? ¿O la pongo más clara? Entonces, versículos 3 y 4 dice, por lo tanto, hermanos, ya los juntaron, ¿no? Los 12 a toda la multitud. Dice, hermanos, seleccionen de entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo y que gocen de buena reputación, y pongámoslos al frente de este trabajo. Así podremos nosotros dedicarnos a orar y proclamar la palabra. Esa es la principal forma de edificar la iglesia. ¿Sí? Si hay una buena exposición, si hay una buena y una sólida y una sana enseñanza, eso edifica la iglesia y los va a fortalecer a ustedes. Opera en el lado contrario, si se tiene débil, si se tiene porque hay un descuido, por lo que sea, eso no fortalece, eso debilita la fe del creyente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces noten cómo los apóstoles le están pidiendo a la congregación, le están pidiendo a todos que sean parte de la solución de los conflictos que están atravesando. O sea, a lo mejor llegaron las quejas y a lo mejor dijeron, oye, pues, Pedro, Juan, pues hagan algo, ¿no? Dice, pues es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. A ver, vengan todos para acá. Como dijo hace muchos años un político mexicano, algunos se acordarán, otros no van a saber de quién estoy hablando, pero dijo, la solución somos todos. Ahí luego búsquenle. Pero ya fue varios sexenios, hace varios sexenios, la solución somos todos. Y aquí lo que les está diciendo es, no, vengan para acá, vamos a buscar esto. Vamos a encontrar, ayúdennos ustedes a hacerlo. Ahora fíjense el estándar que pone, el estándar no baja. Deben de ser llenos del Espíritu Santo, no solamente para los que están en la operación, esto es para todo discípulo de Cristo. ¿Sí? Que sea gobernado, que sea conducido, que sea influenciado por el Espíritu Santo. ¿Sí se dieron cuenta les voy a leer lo que les está diciendo? O sea, fíjense en esto, no está diciendo que sean muy truchas y que no sé qué, no, que tengan muchos recursos, no. Dice, que sean hombres sabios. O sea, esto implica temor de Dios, que es gente temerosa de Dios, que tiene conocimiento de Dios y que sabe cómo aplicar ese conocimiento, porque eso es sabiduría. Dice, llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir controlados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dirigidos por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que gocen de buena reputación, o sea, que tengan un buen testimonio, que se hable bien de ellos. Esto ya nos deja ver cuál es el nivel en que todo discípulo de Cristo debe de estar. Que podamos decir esto, hermanos, que esto se diga de nosotros. Digo, yo puedo decir, no, yo tengo muy buen testimonio, yo tengo muy buena reputación. Pues eso dices tú. Habrá que preguntarle a los de casa, habrá que preguntarle a los vecinos, a los que te conocen más de cerquita. Jonathan Edwards decía, pues esto era por allá en el siglo XVIII. Si tus vecinos no dicen que eres cristiano es porque no lo eres. O sea, es porque no estás viviendo como un cristiano. Y si no estás viviendo como, entonces si no estás manifestando a Cristo, entonces ¿de qué se trata? Dice, la asamblea en pleno aprobó la recomendación, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice, y también a Felipe. Es decir, miren, esto se podría leer así, ¿sí? Eligieron, es decir, estuvimos buscando, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero es sabio, lleno del Espíritu Santo, tiene buena reputación, tiene buen nombre, ¿sí? Acá está, y dice,
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, se puede leer, y también a Felipe, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro, varón lleno de fe y del Espíritu, porque era el mismo requisito para todos. Todos tenían eso mismo. Esteban fue un poco más destacado y tuvo un ministerio más efímero. En su primer predicación, bye. ¿Sí? ¿Cuántos quieren el ministerio de Esteban? Dice, presentaron entonces a estos 7 ante los apóstoles, quienes oraron poniendo las manos sobre ellos. Es decir, fíjense cómo llegaron, aquí están, estos son, nos pidieron 7, a lo mejor habían 25 que teníamos ahí, qué bueno, ¿no? Pero nos pidieron 7, aquí están estos 7. Y hablaron, seguramente estuvieron hablando, viendo, checando cómo estaban, ¿sí? Y dice, oraron poniendo las manos sobre ellos. Esto de poner las manos sobre ellos, esto quiere decir los encomendaron a esa tarea. Ok, ustedes se van a encargar. Yo no sé si ellos dijeron, miren, ustedes sabrán, entre ustedes 7 igual y no la hacen, pero cada uno agarre a otros 4 o 5, ustedes escojan, ustedes están a cargo, ustedes escojan a quienes les van a ayudar a andar llevando, trayendo y todo esto, la manera que sea más eficiente, se los encomendamos a ustedes porque son sabios, son llenos de sabiduría, ¿sí? Están llenos del Espíritu Santo. Tienen un buen testimonio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, o no? Y dijeron, descansamos en lo que Dios va a hacer en ustedes y nosotros nos enfocamos en esto. Esa es una bendición. Miren, yo les puedo decir a este punto, nosotros tenemos 5 años en Londres. Es una congregación bebé, es muy joven. Como esta es, a pesar de que tiene un poquito más de 15 años, es una congregación muy joven, ¿sí? Ya tiene más caminito recorrido. Pero a este punto, nosotros nos venimos, y miren, es un descanso, no estamos ahí como que, ay, ¿y cómo fueron? ¿Y cómo están ahorita ahí? No, porque hay gente responsable operando la iglesia. O sea, por mucho tiempo nosotros veníamos para acá, salíamos y no importa en dónde estuviéramos, yo tenía que predicar. Podía ser la 1 de la mañana en algún lugar en donde estuviera y allá tenían la reunión, nos conectábamos con las cámaras y todo, pum, y en vivo, vámonos. Ahorita miren, una bendición. Hay quien se haga cargo y lo hace bien. ¿Sí me explico? Pero bueno, y no es porque digamos, ay, no, es que los hemos entrenado, pero súper bien. No, estamos confiando en la obra que Dios hace en ellos, a través de ellos y a pesar de ellos, porque la obra es del Señor, pero también sabemos lo que han comido. Y también nos ha dado tiempo para observar cómo van, cómo están, cómo se comportan en la vida, en el día a día. ¿Me doy a entender? Entonces, hago un comentario. Esto que vimos aquí, nada más, no es un sistema de democracia. A ver, levanten la mano, ¿cuántos están? Esto no es un sistema democrático, lo que estamos viendo aquí para ministerios. Esto es lo que estamos viendo aquí, sencillamente se están concretando los hermanos. A ver, esta es la evidencia que se tiene, nos pidieron 7, aquí están, ustedes deciden, perfecto, vámonos. Y colaboramos con eso. Entonces, ¿vamos bien? Pues vámonos para el final entonces. Versículo 7. Y con esto concluyo. ¿Sí? El mensaje de Dios se seguía extendiendo y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén. Fíjense, se seguía predicando, estaban predicando el evangelio. ¿Quiénes predicaban el evangelio? Todos, ¿sí?
Sí, los apóstoles andaban ahí y se reunían en casas y andaban enseñando, pero todos predicaban el evangelio. No es, no, voy a invitar al pastor, voy a juntar a mi familia y voy a invitar al pastor para que venga y les predique. Predícales tú. Cuando lo invites a alguien a la congregación, predícale el evangelio antes de traerlo aquí. Si es posible, asegúrate de que haya creído. Y dale seguimiento. Que no seamos como un Pedro Infante, un Juan Charrasqueado cualquiera, dejando hijos por todos lados irresponsablemente. Le prediqué a se volvió al Señor. ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu crecimiento? No sé todo, pero a ver, y vamos a estudiar y vamos a conectarnos, ¿verdad?, a la oración, y vamos a los estudios y moverlo, ¿verdad?, dentro de la comunidad, y que tenga el contacto y que tenga el roce y que reciba el alimento, y que les van a salir dudas y pues de repente van a meter la pata como la metemos todos hasta el cuello. Y pues por ahí, ¿verdad, pastor? ¿Y cómo le hago con esto? Pues mira, sí, porque a fin de cuentas para lo que estamos nosotros es nada más para ayudarles a discernir lo que Dios les quiere hablar, porque Dios le habla a los suyos. Nosotros no somos la voz de Dios para ustedes. Nosotros solamente les ayudamos a discernir, exponemos hasta la mejor capacidad que podamos tener, nos esforzamos, ¿sí?, para que, pues, que de nuestra boca hasta sus orejas, hasta ahí llegamos nosotros, ya de sus orejas hacia el corazón es trabajo del Espíritu Santo. Pero tratar de ayudarlos a discernir, y eso mismo es, los más grandes cuidan a los más chicos, ¿a poco no? Entonces, bueno, eso es parte del crecimiento normal. Eso es todo lo que se fue dando. Por eso dice que el número de discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén. Dice, donde muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y termino con esto. Dios bendice a la iglesia de una manera muy especial cuando, como miembros de una congregación en donde dices, bueno, Dios me plantó aquí, yo estoy bien, Dios me plantó aquí, ¿sí? Cuando esa persona determina asumir la responsabilidad de crecer. Porque otra vez, el crecimiento no se da por ósmosis. El crecimiento requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere de repente una que otra pulidita y a veces una que otra calentadita. Pero eso es parte del crecimiento, ¿sí? Y Dios bendice, escuche, cuando decidimos deshacernos del síndrome de Peter Pan. ¿Cómo la ve? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? Pues vamos a orar. ¿Cómo la ve? ¿Me ayudas, Liam o Trino o alguien? Trinitron. Miren, pues la verdad es que nosotros ya nos vamos. Entonces ahí dejamos embrocados a sus pastores. Pero siempre es bueno tomar determinaciones. O sea, a veces es, ay, qué bien, y estuvo bien, sí aprendí. ¿Y qué aprendiste? Mucho, dime una cosa. Bueno, no sé, déjame ver, ¿no? Pero ubique de qué se trató. Yo entiendo que a algunos les pudo haber hablado Dios en una manera, a otros en otra, unos en un área, otros en otra. Esa es la gracia de Dios. Esa es la multiforme gracia de Dios, el multicolor, los matices tan distintos que tiene la gracia de Dios. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos determinaciones a crecer. Y cuando digo esto es, pues a ver, voy a ver si, a ver, convénceme Dios.
porque aquí no hay trueque. O sea, es, Señor, yo reconozco que necesito crecer, que sigo viviendo en el país de nunca jamás. No les voy a decir, levanten la mano los que viven ahí con el Capitán Garfio, ¿sí? A lo mejor alguien se está volteando platicando con Campanita, ¿sí? Pero si está ahí, poder determinar y decir, yo necesito ya mudarme a otro país, yo necesito irme al lugar, a la realidad, y entiendo que no va a estar tan sencillo, pero también entiendo que Dios es bueno y que Dios me va a ayudar y me dará la gracia para salir adelante. Y también entiendo que cuando le diga que sí a algo, le voy a tener que decir no a algo. El determinar crecer, el decir quiero crecer, abrazo el compromiso, a lo mejor va a tener que dejar a un lado ciertas comodidades, ciertas cosas, o hacer a un lado ciertas relaciones. No lo sé. Cada quien en su área, pero metas esto en la cabeza y en el corazón. Siempre que le diga sí a una cosa, le va a tener que decir no a otra cosa. Y es preferible decirle sí a Dios, porque cualquier cosa que le tengamos que decir no en pos de decirle sí a Dios va a ser bueno, aunque no sea sencillo, aunque no sea cómodo, pero va a ser bueno, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, si usted quiere cerrar sus ojos, levantar sus manos y decirle al Señor, yo determino el día de hoy ya no vivir en el país de nunca jamás. Ya me quiero salir de aquí. Ya me cansó Garfio. Ya no aguanto a estos niños perdidos. Ya estuvo. Necesito avanzar, Señor. Y necesito crecer en mi compromiso para contigo y para con los tuyos. Pero entiendo que necesito crecer, que necesito madurar, que necesito fortalecerme para poder ayudar también a otros, porque no puedo dar algo que no tenga. Pero Señor, tú que eres bueno y lleno de bondad y de misericordia, te suplicamos que nos ayudes. Yo te pido por mis hermanos aquí, Señor, por aquellos que están tomando una decisión, que han reconocido una condición de la cual necesitan salir, que los ayude, Señor. Y que aquellos que pues quieren seguir viviendo en el país de nunca jamás, háblales, incomódalos, inquiétalos, hazles ver que no es posible vivir permanentemente ahí, que no es bueno para ellos y no es bueno para quienes les rodean. Pero trae esa convicción tú a sus corazones, Señor. Sé tú el que traiga esa convicción a sus corazones, por favor. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.